no lo vamos a hacer porque haya funcionarios buenos. Ni siquiera es un problema solamente de plata, es un problema político, es un problema social. O estamos todos de acuerdo, o muchos, una mayoría grande, con un porcentaje de la sociedad que nos acompañe, pero no solo los médicos o que les gusta la salud, toda la sociedad empujando una idea que garantice el derecho a la salud, o no va a salir por más presidentes, ministros que tengamos iluminados. Para seguir encontrándonos y construyendo la salud que nos merecemos. Sanos de la Azotea. Todos los martes de 19 a 20 horas por la Radio Comunitaria de Mar del Plata. De la Azotea 88.7. En este Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo charlamos con Jorge Cohen, docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en medicina del trabajo, que justamente en estos días publica un informe titulado El insostenible lamento de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, la UART, en la cobertura del COVID-19 a los trabajadores. Bueno, Jorge, te agradecemos por la comunicación con Sanos de la Azotea y preguntarte de qué trata el informe que publicaste en relación al posicionamiento de la Unión de Aseguradoras del Riesgo del Trabajo ante la cobertura del COVID-19, el coronavirus, como enfermedad profesional. Decimos que es insostenible el lamento de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo a través de las declaraciones de su presidenta Mara Betiol, porque las aseguradoras de riesgo del trabajo, en primer lugar, han recaudado durante el mes de enero del 2020 16.000 millones de pesos, un 40% más de lo que habían recaudado en el mismo periodo del año anterior, y también tienen entre sus arcas lo recaudado, una cifra similar de los meses de febrero y marzo, que es cuando empezamos en cuarentena, y no se han registrado prácticamente accidentes de trabajo, enfermedades laborales ni juicios, porque la actividad productiva y la actividad de la justicia está suspendida o en cuarentena. Pero además, durante el año 2019, las aseguradoras de riesgo del trabajo habían recaudado 54.000 millones de pesos y tienen una inversión de 157.000 millones de pesos en inversiones, donde solamente el 25% son bonos de deuda que el gobierno plantea que recién se van a pagar en el año 2023. Por otra parte, tampoco les erogarían de su arca las ART, porque las enfermedades que reconoce el decreto 367 a reconocer el COVID como enfermedad profesional, se pagan del Fondo Fiduciario para Enfermedades Profesionales, que se integra con depósitos que hacen, descuentos que hacen a los empresarios y a los trabajadores. De ese fondo fiduciario, las ART ya se llevaron en noviembre del 2019 una cantidad muy importante de dinero de los bonos que tenían en su momento al 100% del valor, cuando estaban reperfilados a un 40%. Por eso decimos de que es insostenible el lamento y el argumento de que van a desfinanciarse, porque han recaudado, sin hacer erogaciones, un dinero muy importante, y es la misma resistencia que hacen las grandes fortunas a pagar el impuesto, o el sistema bancario financiero a hacer el aporte a los créditos para sostener
la actividad económica, los sectores más vulnerables y el esfuerzo que está haciendo el gobierno frente a esta pandemia. Antes de la sanción del decreto 367/2020, que declara el coronavirus como enfermedad profesional, la Unión Aseguradora de Riesgo de Trabajo manifestó: la decisión de declarar el aislamiento social, preventivo y obligatorio le dio además el poder al Ministerio de Trabajo para fijar las condiciones de trabajo y licencias por aislamiento. Pero quedó un vacío legal sin resolver. Las ART cubren accidentes laborales y enfermedades profesionales, por lo que la pandemia COVID-19 no entraría en ninguna de las dos categorías. En otras palabras, si un empleado se contagiara del virus en su lugar de trabajo, la aseguradora no cubriría el tratamiento ni pagaría una indemnización laboral. La Unión de ART, UART, publicará un comunicado para aclarar su postura. En el sector creen que no le corresponde brindar cobertura por el coronavirus. Y las empresas, desde la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, explicaron que el procedimiento es igual al de cualquier accidente o enfermedad. El empleador debe hacer la denuncia ante la ART, pero reconocen que estas empresas encargadas de la prevención probablemente rechazarían el reclamo. ¿Qué te está llegando en estos días sobre la prevención y el tratamiento del COVID-19, del coronavirus, por parte de las aseguradoras de riesgos del trabajo? Hasta el día de hoy, la actividad en materia de prevención, de capacitación, de aporte a la prevención del COVID por parte de las aseguradoras de riesgo del trabajo es escasa o nula. Y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo está prácticamente en un letargo importante. Es decir, tanto los preventores de las aseguradoras de riesgo del trabajo como los inspectores de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo deberían estar junto a los empleadores, en primer lugar, de las actividades que están eximidas de la cuarentena, es decir, el sector salud, el sector transporte, el sector petróleo, el sector seguridad, de los trabajadores del sector público que están trabajando denodadamente y expuestos al contagio, como sea también los trabajadores subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. Todos esos deberían estar protegidos por acciones preventivas y de control de la ART y de la Superintendencia. Nada de eso está sucediendo. Hay una sobreabundancia de protocolos de todo tipo, de los que se les ocurra, de cualquier cantidad de actividades, todas prácticamente tienen un protocolo, pero no hay nadie que esté supervisando, que esté controlando el cumplimiento de dichos protocolos. Y se vienen sumando denuncias de trabajadores en el sector salud, o lo que sucedió en Quilmes con el frigorífico de Quilmes, donde el empleador obligó a los trabajadores del frigorífico, el federal, a ir a trabajar a pesar de la cuarentena, con el resultado de un muerto por COVID y 9 trabajadores infectados. Tuvo que ser la intendenta de Quilmes quien clausure el establecimiento e inicie una denuncia penal, cuando eso correspondía a las aseguradoras de riesgo del trabajo y a la superintendencia. Sería interesante que la ART le entregaran, en función de la resolución 771 del 2013 de la superintendencia, el plan de políticas preventivas empleador por empleador que van a aplicar las ART y con qué presupuesto, en función sobre todo de las actividades que en este momento se están desarrollando y que tienden a asistir a la pandemia. Nada de eso está, esperemos de que esto ocurra. Una vez declarada como enfermedad profesional, la Unión de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, en la voz de Mara Betoy, su presidenta, dijo: en la situación económica y financiera del sistema, todo ello se da en un escenario económico más que complicado de la mano de la pandemia.
Hay una fuerte caída en la cobranza de las primas, de la mano de la baja actividad económica, frente a las erogaciones inelásticas en el corto plazo, tanto por el pago habitual de salario, prestaciones dinerarias e indemnizaciones, como por los gastos de atención médica integral y de calidad sin copago, algunos que incluyen honorarios médicos, traslados, medicamentos, internaciones, indemnizaciones laborales. Todo esto agravado por una litigiosidad que hacia finales del 2019 revirtió su tendencia bajista y que aspira a ingentes recursos. La realidad también nos encuentra con una cartera de inversiones compuesta en un 87% por títulos públicos, obligaciones negociables y acciones, entre otros instrumentos que han sufrido una dramática depreciación y cuyos rendimientos no llegan ni por asomo a las tasas de interés o actualización que sigue aplicando la justicia. La caída en la cobranza, con la pérdida de valor y rendimiento de las inversiones, constituye un factor adicional que agrava la insuficiencia tarifaria que, como venimos señalando desde hace tiempo, viene padeciendo el sistema. Y si además por falta de liquidez debieran liquidarse activos hoy subvaluados, se agravaría el riesgo de insolvencia. En el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, ¿qué nos podés aportar relacionándolo con la trayectoria de Juan César García, aquel médico que fue uno de los fundadores de la medicina social y con un gran aporte a la salud laboral? Me parece muy bien que hagamos esa relación entre el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo y Juan César García, porque fíjate que mientras que la Organización Internacional del Trabajo titula este año como Día Internacional del Trabajo por un trabajo seguro y saludable en la pandemia del COVID-19, nosotros llamamos a conmemorar el Día Nacional de la Memoria de las Víctimas de los Accidentes y Enfermedades del Trabajo, recordando a las trabajadoras y trabajadoras muertos por el COVID, luchando por los vivos. Creo que ahí hay una diferencia muy importante entre dos enfoques, entre el enfoque tripartidista neutral de la OIT y el enfoque de la medicina social, de la salud colectiva, la epidemiología crítica, que incorpora las categorías de las ciencias sociales al análisis de los problemas de salud y en particular nos lleva a las enseñanzas de Juan César García a que contextualicemos la pandemia del COVID y entonces hay que contextualizarla en el marco de la crisis general del capitalismo globalizado, en la guerra entre Estados Unidos y China como potencia hegemónica y la profundidad y gravedad de la crisis que hoy asistimos, que es de carácter global, integral, que tiene una manifestación en lo biológico, tiene en los procesos productivos, tiene una manifestación en lo social, en lo cultural, en lo ideológico. Juan César García fue un médico argentino que nació en La Plata y se recibió de médico en la Universidad de La Plata, vivió desde el año 1932 y falleció en 1984. Se lo considera el fundador de la medicina social por una larga y trayectoria, a pesar de los pocos años que vivió, fue muy fructífero y fue el que incorpora en los análisis desde la Oficina Panamericana de la Salud, desde la creación de la maestría en medicina social en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, junto a Cristina Laurel, Sergio Arauca, Berardo Núñez. Ellos inauguran esta etapa de la medicina social latinoamericana que incorpora categorías marxistas al análisis y a partir de ese momento, desde Juan César García, se comienza a hablar del proceso salud-enfermedad como un proceso histórico y socialmente determinado. Juan César García tiene una amplia y profunda labor de publicaciones.
las ciencias sociales en salud en América Latina, tendencias y perspectivas, es uno de los textos fundamentales. También hizo un gran aporte al análisis de la formación en las facultades de medicina de América Latina, su texto es básico para todas las reformas curriculares que hoy atraviesan el continente. Y hay un artículo muy importante publicado en Cuadernos Médicos Sociales de la Asociación Médica de Rosario en el año poco tiempo antes de su fallecimiento, que se llama La categoría Trabajo en Salud. Y entonces Juan César García nos enseñó a analizar la salud de los trabajadores desde una doble perspectiva, desde la perspectiva de lo que es la venta de la fuerza de trabajo y el desgaste que le genera a los trabajadores, es decir, en cuanto al valor de uso y al valor de cambio de la fuerza de trabajo, y desde ahí poder analizar los distintos patrones de desgaste de la fuerza de trabajo de los trabajadores y también entender algo que a principios del siglo ya lo había anunciado Alfredo Palacio, que es el tema de la fatiga, ubicándola en la extensión de la jornada de trabajo a través de Juan César García como estrategia de extracción de plusvalor por parte del capital. Desde los escritos de Juan César García hasta acá hay mucho recorrido, muchos avances de la medicina social, gracias a que se incorporó las ciencias sociales al estudio de los problemas de salud. Es un referente obligado, Juan César García, y es justo reconocerle un homenaje hoy que recordamos a todos los trabajadoras y trabajadores que fallecieron como consecuencia del trabajo. Este día se celebra a nivel mundial porque en el año 1969, en el estado de California, en Estados Unidos, una explosión en una mina causó la muerte de 69 trabajadores, generando una gran indignación, un gran repudio, y a partir de esa muerte y de ese hecho desafortunado, provocado por la desidia de las patronales mineras, se dio un nuevo impulso y todos los años se recuerda. La OIT saca todos los años una cuestión especial y hoy está dedicado a la pandemia y al trabajo seguro.